En este día jueves 23 de julio llega la emisión de la mañana de El Noticiero del Comercio TV. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a estar mucho más informados aquí en El Comercio TV. 7 en punto ya, el tráfico, véalo en pantalla, ahí lo estamos viendo, se inicia desde la Forestal, esto es sector sur de la ciudad de Quito. Miren ustedes cómo se va encendiendo el sur de la ciudad, paulatinamente es una vista panorámica desde nuestro helicóptero virtual. Ahí podemos ver los francos o los puntos donde en el distrito sur de la ciudad pues se van encendiendo. El mirador de la Forestal tiene tráfico que va de norte a sur, y si vamos un poco más hacia el occidente de la ciudad, podemos mirar cómo esta parte del distrito tiene una vialidad en algunas complicada y en otras totalmente aceptable. La vía Juan Bautista Aguirre presenta en algunos tramos un poco sobre todo de tráfico. Miren ustedes en algunos franjos, sobre todo cuando está algún semáforo de por medio, el transporte pues se paraliza. Igualmente si vamos hacia el sector de la occidental, ahí vamos viendo en la avenida Granada como el tráfico también comienza a aparecer. Igualmente ahí estamos viendo el sector de la Comandá, es el sector donde mayor cantidad de tráfico en las mañanas se va experimentando. Miren ustedes, ahí vamos viendo la avenida Pichincha, este ya es el centro de la ciudad. Vemos también el Trébol, este distribuidor de tráfico importante, también tiene harta carga vehicular, sobre todo en los que van al centro de la ciudad. En el centro, mucho tráfico, está encendido la avenida Pichincha, estamos viendo a la Marín, y si vamos hacia la Marín, es la avenida Pichincha la que está anaranjada. Ahí podemos mirar que en el centro de la ciudad el tráfico en algunos puntos se va congestionando. Miren ustedes, la avenida José Joaquín de Olmedo también tiene tráfico, esto justo porque van hacia la zona del Tejar, la 24 de mayo, donde llegan a los túneles. En los túneles de la avenida Mariscal Sucre, en el occidental, el tráfico de sur a norte y norte-sur se complica. Miren ustedes, mira, 24 de mayo, todo este sector está con tráfico. Centro de la ciudad de Quito tiene algunos francos importantes de congestión. Miren, este es el sur de la ciudad, cuando se une la General Alberto Enríquez. Ahí hay que hacer un llamado de atención a la población. Recuerde que hay que evitar las congestiones y los distanciamientos sociales, es importante. Mercado de San Roque también tiene, a esta hora, mucho tráfico, ¿no? En la avenida La Libertad o en la calle Libertad también el tráfico está presente. Si divisamos un poco más hacia el norte de la ciudad de Quito, la avenida Occidental presenta tráfico hasta la altura justamente del redondel de la Miraflores. Este redondel que mantiene y va hacia la avenida La Gasca, hacia justamente la unidad universitaria, estos sectores donde tienen algo más de tráfico, pero que en definitiva no corresponde al tráfico que vimos hace un momento. Ahí estamos viendo el norte de la ciudad de Quito, norcentro de la ciudad de Quito, tráfico, podemos decir, con normalidad de algunos puntos. Si seguimos por la 10 de agosto, ahí vamos a divisar algunos puntos de la avenida del Colegio Sebastián de Alcázar. Esta es la 6 de diciembre, ahí estamos viendo también sectores como la Carolina, en los cuales el tráfico también tiene algo de normalidad, algunos flujos que también alteran pues a esta hora la cotidianidad de Quito. La Rafael Ramos tiene mucho tráfico de occidente a oriente, así está Quito. Ese es el perfil que tiene. En los puntos más fuertes sigue siendo el sur del distrito metropolitano, donde se conflictúa, y sobre todo el centro de Quito ahora con muchísimo tráfico. Así está entonces el tráfico en la ciudad, para que usted lo tenga en cuenta, tome todas las precauciones para llegar a su destino, si tiene que salir y si es una necesidad salir a trabajar. Bueno, vamos a contarles que Ecuador tiene una nueva vicepresidenta. María Alejandra Muñoz fue posesionada en el cargo durante una inédita ceremonia virtual, aunque ella sí estuvo en el pleno de la legislatura junto a 30 invitados. Muñoz acompañará al presidente Moreno en los 10 meses que resta de su periodo. Ecuador escribe otro capítulo inédito en su historia. Por primera vez, en un mismo periodo de gobierno se posesiona a la cuarta vicepresidenta, y esto de manera virtual. Minutos después del mediodía de este 22 de julio, María Alejandra Muñoz ingresó al pleno de la Asamblea junto a su esposo y su hija. Allí le esperaban 30 invitados, entre autoridades de gobierno y familiares. Telemáticamente estuvo conectado el presidente Lenín Moreno y 135 asambleístas, entre ellos el presidente de la legislatura, César Litardo, que remotamente tomó juramento. María Alejandra Muñoz Seminario, jura usted por su honor que cumplirá fielmente
la Constitución y las leyes en el desempeño. Luego, Muñoz se dirigió por primera vez al país oficialmente como vicepresidenta. Agradeció al primer mandatario, a quien acompañará en los 10 meses que resta de gobierno. Estos 10 meses les aseguro que mi testimonio de vida, mi coherencia y la de mi familia estarán al servicio del país para sembrar confianza y paz. Además, hizo hincapié en la necesidad de restaurar la confianza y ética en el país, asolado por los escándalos de corrupción. El mayor daño que se le ha hecho a la concepción de la ética es haber asociado corrupción con dinero. La ética nos exige pensar que corrupción es todo aquello que sea yo por encima de la ley, yo por encima de la norma, yo por encima del otro. Al finalizar la ceremonia, salió junto a los 2 vicepresidentes del Legislativo para recibir los honores de la escolta. María Alejandra Muñoz se convierte a sus 41 años en la segunda mandataria luego de haber dirigido la Secretaría de Aduanas, que ahora queda en manos de Andrea Colombo Cordero, quien fue designada por el presidente Moreno a través de decreto. Informó Carolina Basante. Por su honor. Y al menos 3 millones de personas en el país se beneficiaron con la reprogramación de crédito, operaciones que representarían alrededor de 18.000 millones de dólares. Esto lo explicó ante la Asamblea Nacional el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Veamos. Millones de ecuatorianos se han beneficiado de la reprogramación del pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional. Así lo explicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez. 3 millones de personas que han sido beneficiadas, o 3 millones de operaciones, para ser mucho más específico, por alrededor de cerca de 18.000 millones de dólares, tanto entre el sector cooperativo como el sector público y privado. Explicó que desde el estado de excepción el pasado mes de marzo se solicitó a las autoridades de control financiero que emitan los informes respectivos para disponer el diferimiento de los créditos por efectos de la emergencia sanitaria, tras lo cual la Junta de Política y Regulación Monetaria emitió varias resoluciones para que los bancos y cooperativas modifiquen las condiciones de los créditos manteniendo las calificaciones originalmente pactadas. Las personas que tuvieron que reprogramar sus deudas no fueron reportadas a Central de Riesgo como morosas, su calificación de riesgo no se dañó, no incurrieron en pagos de intereses sobre intereses. Según el titular de la cartera de finanzas, con corte hasta junio, el sistema financiero privado registró 1.977.246 operaciones de diferimiento, mientras que el sistema financiero público registró 117.392 operaciones de diferimiento. Además, añadió que si bien las resoluciones de marzo tenían un alcance de 60 días, se vio la necesidad de ampliar el plazo 60 días más, mientras se discutía la ley de apoyo humanitario. Informó Marilyn Jaramillo. Y más de 200 millones de dólares han sido destinados a créditos para los gobiernos autónomos descentralizados con el fin de enfrentar la pandemia. Desde el Banco de Desarrollo resaltan que el apoyo a los GAT ha sido fundamental para fomentar una reactivación económica. Como parte de la reactivación económica que los gobiernos autónomos descentralizados están planificando, el Banco de Desarrollo ha entregado 238 millones de dólares en créditos ordinarios para focalizar y garantizar el desarrollo de proyectos implementados. Es por ello que, sintiendo las necesidades de los gobiernos autónomos centralizados, inmediatamente sacamos productos financieros para poderles apoyar. En este marco, la institución financiera propone un proyecto denominado Mejora tu Barrio, en donde los GATs podrán acceder a créditos para completar o realizar obras que dentro de la emergencia sanitaria no han sido de primordial importancia, pero que son necesarias para la productividad de la comunidad. Es un crédito que se lo piensa recuperar a través de ordenanzas de contribución especial de mejoras, es decir, tiene un flujo de retorno solo. La institución recalcó que a través de estos financiamientos demuestran su compromiso en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, apoyando al desarrollo de proyectos que permitan garantizar plazas de empleo. El diálogo ha sido sumamente fluido, sabiendo que las necesidades ahora, en cambio, son de reactivación económica, sin dejar al lado todavía el combate a la pandemia. En la actualidad, el Banco de Desarrollo del Ecuador cuenta con la certificación de calificación AAA en el sistema financiero del país, con lo que brinda la confianza de sostenibilidad de los créditos
para todos sus clientes, informó Mauricio Sánchez. Es tiempo de una pausa y vamos a contarles al retornar que el gobierno entregó $600 millones a pequeños y medianos emprendedores del sector popular. Además, un acuerdo político electoral es el que espera consolidar la Comisión Nacional de Anticorrupción. Esto de frente a las elecciones de 2021 con los candidatos. Ya regresamos con esta información y más. El gobierno entregó $600 millones a pequeños y medianos emprendedores del sector popular. Durante los meses de abril y julio se entregaron 78 millones. Le contamos. El 80% de trabajo y empleo que se genera en el país responde a las micro, pequeñas y medianas actividades económicas, por lo que el gobierno, a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, ha entregado créditos. Hemos llegado a la meta y superamos la entrega de $600 millones entregados durante el gobierno de todos. Y estos recursos fueron dedicados exclusivamente a créditos productivos y de vivienda. Durante este periodo, la CONAFIP ha trabajado con 220 cooperativas a nivel nacional. Apoyar estos emprendimientos y dar créditos que más o menos bordean unos $5.000, podemos llegar a muchos microempresarios. La expansión del coronavirus ha sumido al país en una crisis sanitaria y económica. Durante los meses de abril y julio se ha colocado $78 millones para que los pequeños negocios puedan seguir funcionando. El presente año alcanzaremos en el 2020 321 millones para poder seguir fomentando este desarrollo. El presidente Lenín Moreno se ha comprometido a seguir colaborando con este sector. Que vamos a estar permanentemente inyectando los recursos que se requieren para que estos decanten, para que estos pasen a los pequeños productores, que es lo que nos interesa en este momento del país. De esta manera se implementan mecanismos de ayuda a la reactivación económica del país, informó Valeria Navarro. Un acuerdo político electoral es el que espera consolidar la Comisión Nacional Anticorrupción de frente a las elecciones del 2021. Germán Rodas explica que, entre otras cosas, la intención es que los candidatos lleguen con propuestas técnicas y no populistas. Veamos. A 7 meses de las elecciones presidenciales y de asambleístas, el ambiente electoral toma fuerza y con eso diferentes sectores proponen alternativas. Es del caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, con el llamado a un acuerdo político electoral. Para que el país elija gente decente, creo que esta es una tarea importante en la que se ha comprometido la Comisión después de constatar cómo la pandemia de la miseria humana está llegando a los niveles insoportables de los que todos somos testigos. Germán Rodas, coordinador de la comisión, habla de reuniones que mantendrán con alrededor de 40 sectores, incluidos partidos políticos, lo que permitirá que los candidatos lleguen con planes de trabajo apegados a la realidad que enfrenta el país y no con propuestas populistas. Creo que todo aquello va a ser importante. En el mediano y en el largo plazo tengo la expectativa de que habrá compromisos mínimos a los que deberemos arribar y aspiremos que exista un gran compromiso de participación activa con una plataforma de defensa de la colectividad. Nelson Erazo del Frente Popular refuerza la necesidad de conformar un proyecto social y político desde las organizaciones sociales y partidos de izquierda. El colectivo unitario nacional, del que forma parte el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y la CONAIE, y el Parlamento de los Pueblos, construimos lo que es una propuesta alternativa a la crisis que hoy vive el país y también al escenario complejo que es la pandemia. Con esa iniciativa irán a conversar con la Comisión Nacional. Se nos envió una invitación por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción para discutir un tema relacionado a un frente alternativo. Eso no implica para nada que nosotros estemos de acuerdo en eso, sin embargo les hemos señalado que podríamos escuchar qué es lo que ellos están planteando. El pasar de los días determinará si en el país es posible consolidar un acuerdo político electoral, informó Héctor Romero. Es momento de irnos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que Esmeraldas y Guayas no administrarán el Parque Cotopaxi, los ilinistas. El ministro aseguró que todo se trató de un malentendido.
Y preste atención, un estudio internacional revelaría la posibilidad de detectar el cáncer 4 años antes de que la enfermedad aparezca en una persona. Con estas y otras informaciones, vamos a retornar en un minuto, 7:19 en la mañana. Continuamos con más información. Tras la reunión mantenida entre el ministro del Ambiente y las autoridades de Cotopaxi, quedó sin efecto el acuerdo ministerial que disponía que varias zonas turísticas de Cotopaxi pasen a la administración de Esmeraldas y Guayas. El ministro Paulo Proaño aseguró que se trató de un malentendido. Porque jamás habíamos tenido una consulta previa o una sociabilización sobre el asunto. Estas fueron las declaraciones del alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, mostrando preocupación, luego de haber recibido el acuerdo ministerial que resolvió trasladar las administraciones del Parque Nacional Cotopaxi, El Boliche y Los Ilinizas a las provincias de Guayas y Esmeraldas respectivamente. Pero ante la alarma, el ministro del Ambiente, Paulo Proaño, se trasladó hacia Latacunga para un diálogo con las autoridades y dijo, este acuerdo se trataría de un malentendido. Es por eso que le damos esta importancia como una área en una dirección nacional de áreas protegidas. Sé que ha habido un malentendido ante la ciudadanía, pero quiero que la ciudadanía esté tranquila porque son autónomos. El ministro detalla específicamente sobre el acuerdo que establecía que el área de la Reserva Ecológica de Los Ilinizas pasaría a ser administrada por la Dirección Zonal del Guayas, mientras que el Parque Nacional Cotopaxi y el Área Nacional de Recreación El Boliche pasarían a ser administradas por la Dirección Zonal de Esmeraldas, acuerdo que fue derogado. Es decir, estas reservas seguirán siendo administradas por las autoridades de Cotopaxi. Así que la ciudadanía, por favor, que esté tranquila, que todas las áreas protegidas es de todos los ecuatorianos a nivel nacional. Decisión que fue bien recibida por las autoridades de Cotopaxi. Para decirles a los cotopaxenses que Cotopaxi es de Cotopaxi. Yo creo que era una falla, un error administrativo que hoy se está reconociendo y geográficamente no correspondía. El ministro del Ambiente dijo además que las 59 áreas protegidas del país mantienen su manejo en el sitio, con sus respectivos jefes de área, guardaparques y los recursos necesarios para su funcionamiento. Informó Ismenia Solórzano. 7:32 en la mañana y minutos acá en nuestro escenario del Comercio TV, del informativo de la mañana, le tendremos al canciller de la República, a Luis Gallegos, en instantes hablando de algunos temas de coyuntura importantes para la ciudadanía. Mientras esperamos esto, vamos a contarles como parte de un plan de incentivo a jóvenes que aportan en el arte y la cultura. La Gobernación del Guayas nombró como embajadores de sueños a bailarines que realizaron ayuda social durante la emergencia sanitaria en esa provincia. Veamos. La Gobernación del Guayas nombró a 19 jóvenes de la Federación Ecuatoriana de Hip Hop como embajadores de sueños. Estos chicos colaboraron como voluntarios durante los meses más difíciles de la emergencia sanitaria en la provincia del Guayas, desinfectando sectores, también armando y entregando kits de alimentos que beneficiaron a más de 120.000 familias. Muy contento de pertenecer al grupo y a dar lo mejor por nuestro grupo y dar lo bueno de nosotros en cada presentación y en todo. Un equipo de la Gobernación acudió al suburbio de Guayaquil, sector donde los jóvenes fomentan la danza urbana para influenciar en el desarrollo artístico y cultural de niños y niñas de la localidad. Cumplimos lo que les prometimos. Prometimos que una vez que se retomaran las actividades, poco a poco iríamos a sus barrios con brigadas de atención médica para sus familias, para sus mamás, porque ellos son los quienes llevan el pan en el día a día a sus hogares. Además, en el centro cívico se hizo la entrega de 55 kits alimenticios para quienes forman parte de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, informó Adriana Peralta. Lo dicho, 7:34 de la mañana, vamos a recibir al canciller de la República, a Luis Gallegos. Señor canciller, bienvenido acá a la edición de la mañana del Comercio TV en la señal de Televicentros de su señal matriz. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor canciller, encantado de saludarle. Roberto, muchísimas gracias. Saludos a la audiencia. Es un honor para mí estar contigo esta mañana. El deseo para que todos tengan un extraordinario día, que por favor se cuiden y protejan ellos y sus seres queridos. Lo propio, señor canciller, para usted, que sea un día realmente magnífico. Y entremos a materia. ¿Cuáles serán sus ejes? Está nuevito usted como canciller o ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles serán los ejes de su gestión, señor ministro?
Roberto, yo creo que estamos asistiendo a uno de los fenómenos más complejos de la historia de la humanidad. Estamos ante una crisis internacional que abarca 193 países, todos los países del mundo, a sus poblaciones, pero es la primera vez en la historia reciente que afecta a cada ser humano, que pone en duda la existencia de vida o muerte de este ser humano y sus familias y sus seres queridos. Esto ha cambiado paradigmáticamente el comportamiento, ha tenido unos efectos terribles en las economías y obviamente unas consecuencias funestas en las áreas sociales, en donde hemos visto un crecimiento inevitable de las desigualdades, hemos visto un retorno del fantasma de la pobreza y del hambre. El COVID ha sido para el mundo una lección que verdaderamente nos tomará mucho tiempo reflexionar. Pero además de ello, inmersos en este tema está todavía un debate nacional e internacional sobre el acceso a las medicinas que se están desarrollando para subsanar este problema, para paliar esto, y la vacuna. Por lo tanto, yo me he propuesto el que la Cancillería ecuatoriana y la diplomacia ecuatoriana luchen para que esta vacuna sea de propiedad universal, que tenga la capacidad todo ser humano de tenerla. No es posible que solo se limite a los países desarrollados y pudientes, en donde acapararían todos los stocks de estas vacunas. Hay más de 100 empresas que están tratando de encontrar y estamos todos afincando nuestras esperanzas en esa vacuna. Porque mientras no se vacunen todos, no habrá solución a este virus. Y es muy posible que tengamos que vacunarnos varias veces, como en el caso de la influenza. Cada año vienen. Por lo tanto, muchos de los países con los cuales hemos hablado ya en el marco de Naciones Unidas y bilateralmente, están girando hacia el hecho de que la vacuna debe ser de acceso universal. La segunda fase del COVID es la recuperación económica, las cadenas productivas, el encierro de poblaciones masivas, el tema que tenemos respecto a la composición misma del comercio internacional, impedido por lo que ocurre en los mercados, ha significado una implosión de la economía que para América Latina, según la CEPAL, decrecería en un menos 12%. Tuve una reunión con el secretario general de Naciones Unidas el miércoles pasado y conversamos sobre estos temas. Y él me decía de su decepción con relación a la cooperación y solidaridad de los países desarrollados con los países en desarrollo. Me hablaba de que este tema de la pandemia no se superará con facilidad en 4 o 5 años. Por lo tanto, lo que señalé como primer eje, primer pilar del frente externo, será sentar las bases para que el futuro gobierno tenga una política de Estado en temas internacionales y contactos suficientes y capacidades para tener una cooperación internacional fuerte, pero al mismo tiempo generar las capacidades internas para enfrentar este problema. El segundo pilar es el tema comercial. Nosotros necesitamos garantizar el acceso al mercado de nuestros productos. Yo fui embajador en Washington. No podemos seguir con concesiones unilaterales que fenecen cada cierto tiempo. Hoy nuevamente estamos yendo al Congreso a buscar que se apruebe y se extienda nuevamente el sistema generalizado de preferencias, el SGP, en el cual estamos 130 países. Por lo tanto, es necesario sentar las bases luego de una reunión del Trade and Investment Commission de los Estados Unidos, la Comisión de Inversión y Comercio de los Estados Unidos, para que esta hoja de ruta pueda realizarse. El presidente Lenín Moreno tuvo una estupenda reunión con el presidente Trump, quien le ofreció al Ecuador un tratado dimensionado a comercio. Yo creo que los ecuatorianos ya hemos perdido el miedo a los tratados de comercio después de firmar el tratado europeo. El tratado con Europa ha traído trabajo, ha traído la mayor producción y exportación y debemos todavía aún explotarlo mucho más porque tiene muchas más posibilidades para el Ecuador.
pero al mismo tiempo no debemos descuidar nosotros, no debemos descuidar China, que es un mercado preferente para nuestros productos, el Asia en general. Continuamos con las negociaciones con México para ultimar el tratado con México a fin de lograr la Alianza para el Pacífico. Tenemos necesidad de generar mayor empatía con socios lejanos que abren sus mercados. Tuve el honor de recibir la llamada del canciller turco, quien me ofreció un tratado con Turquía dimensionado a los intereses nuestros. Lo mismo tenemos un tratado con Corea. Podemos ir avanzando hacia una estrategia que permita garantizar el acceso de la producción ecuatoriana a esos mercados, lo cual nos dará empleo que hemos perdido por el COVID, nos dará mejores días, nos dará acceso a salud y bienestar y educación. Señor Canciller, yendo a sus ejes de trabajo, ¿cómo desde la Cancillería se va a gestionar toda esta ayuda? Y partamos primero del tema de las vacunas. El Ecuador, ¿por dónde se va a inclinar? Estamos hablando que eso también es política. Mire, a la larga usted me hace acuerdo de un filósofo que decía, a la larga todo es político. Así es. Y así vamos a hacer. El día de ayer yo tuve una reunión con 10 cancilleres latinoamericanos con el ministro de Relaciones Exteriores de China, dentro del marco de la relación China-CELAC. En esa reunión, el señor canciller de China se refirió a la disposición de China de solucionar el problema comercial del camarón, que es lo que hemos estado trabajando con los chinos sobre el tema, y también se refirió a $1.000 millones que China iba a destinar para un fondo a fin de ayudar a los países a luchar contra el COVID, y a una serie de otros acápites que nosotros bien podríamos utilizar. Estas mismas capacidades de China estamos tratando con Europa. Europa acaba de aprobar un masivo plan de ajuste económico y de apoyo económico, y hay importantes relaciones con Europa para apoyarnos en esto. Yo le quiero simplificar mi explicación de la cooperación ejemplificando como un triángulo. La base del triángulo son las relaciones que el Ecuador tiene con los países. Sin duda. O sea, Estados Unidos, China, Francia, Italia. En esa base la cooperación es bilateral, y esa cooperación bilateral normalmente fluye con precisión. Quisiéramos que sea mucho más importante. Quisiéramos que los países que ya han superado el COVID en Europa puedan darnos más respiradores, puedan darnos mayor acceso a sus instrumentos, a sus medicamentos, y por último a sus vacunas. El segundo es la cooperación multilateral, Naciones Unidas. Acabo de conseguir que el Ecuador entre al fondo humanitario por el problema que tenemos con la migración venezolana y colombiana y los refugios venezolanos y colombianos. Muy complicado. Tendrá un proyecto de estos. Naciones Unidas aporta aproximadamente 50 y pico de millones de dólares en estos temas. El tercero es aquel que viene de fundaciones o ONGs que van desde la ayuda que recibe una iglesia, de otra iglesia hermana, la ciudad que recibe ayuda de otra ciudad, a aquellas que podemos recibir de la Fundación Gates con el tema de vacunas y otros, Microsoft, Getty y todos los demás. Y por último, está la de persona a persona. En muchos casos, los ecuatorianos han demostrado su solidaridad inmensa con nosotros. Esto es un tema que tiene que afincarse en una cooperación multilateral, bilateral, pero fundamentalmente de pueblo a pueblo. Esto no es crédito, para ser claro, es no reembolsable. Nosotros no pagamos por esto. El hecho, en realidad, es que necesitamos esa cooperación los países en desarrollo para salir de eso. Pero necesitamos también la cooperación tecnológica. Necesitamos la capacidad para nuestras instituciones para generar esos medicamentos, generar esas vacunas nosotros. Y sí tenemos las capacidades para poder conjuntamente con estos laboratorios esparcidos por el mundo buscar una solución endógena y propia para nuestra propia sustentación. De lo que entiendo, canciller, nosotros apelaríamos a utilizar la tecnología de muchos países, pero producida en nuestro país.
tenemos que tener, Roberto, la autosuficiencia necesaria para enfrentar este tipo de pandemias, que no esta es la primera de muchas. El deterioro climático al cual ha provocado el mundo, el efecto en el ambiente, la depredación de los bosques, de los animales silvestres y todo lo que estamos haciendo lleva a un cataclismo de proporciones universales que no ha habido una decisión política universal para enfrentar. Nosotros vemos que muchos países, inclusive potencias, se niegan a aceptar las conclusiones que llegamos en París, se niegan a afectar el deterioro ambiental, pese a los cataclismos climáticos y a la clara evidencia de un deterioro del tema de agravamiento de los riesgos en inundaciones, erupciones volcánicas y demás. Cada vez estos fenómenos se vuelven mucho más agresivos. El mal uso que ha tenido el ser humano, sin duda, señor canciller. Me llama la atención dos temas ahí para profundizarlos. El tema con China es un tema complicado, un tema en el cual hay que manejarlo con pinzas, sin duda, porque primero le debemos plata. 2, le estamos pidiendo plata. 3, tenemos líos con los camarones, que como usted bien dice, estamos en etapa de superarlo. Pero encima de eso ya tenemos otro lío más, hay una flota enorme que está muy cerquita de nuestra zona, está al frente de las Islas Galápagos y evidentemente eso nos causa un daño enorme. ¿Cómo se debe actuar ante la diplomacia y la política frente a eso? Mire, Roberto, yo creo que todos los países en nuestras relaciones hemos tenido impases. Tenemos hoy impases y vamos a tener impases. El tema es superarlo con inteligencia, con pragmatismo, con capacidades y fundamentalmente con una base de buena voluntad y de buena fe. Claro, sin duda no hay nada sin eso. Claro, el Ecuador hará respetar sus derechos, hace respetar sus derechos marítimos sin diferencia de bandera. La Marina Nacional cuida de que esos derechos no se violen. Hemos hecho conocer de esta posición soberana a las autoridades chinas y a los otros países cuyos buques están con bandera en esa flota. Las embarcaciones no deben cometer el error. El Ecuador hará respetar sus derechos y para eso están vigilantes la Marina de Guerra Ecuatoriana. La normativa ecuatoriana se sustenta en tratados internacionales válidamente reconocidos por la comunidad internacional y debe ser observada rigurosamente. Emprenderemos consultas con nuestros países amigos, ribereños del Pacífico, para ver la forma de solución de un problema de esta naturaleza. En Naciones Unidas estamos negociando un tratado para la expansión de zonas ecológicas en alta mar, que es uno de los temas que se ha interrumpido por la pandemia. Debía haber tenido lugar esa reunión en junio, ha sido postergada fundamentalmente por la pandemia, pero uno de los objetivos es crear mecanismos que impidan la depredación de los mares. Porque yo les recuerdo, la pesca de estos buques factoría que cruzan el mar en el callejón que nosotros tenemos, porque nosotros somos un país que tiene un mar territorial extendido, un mar territorial que va desde el continente a las 200 millas y así también en las Islas Galápagos alrededor de todo, con proyección del mar, de nuestros límites con Costa Rica. Nosotros tenemos límites territorial con Costa Rica, marítimo. Entonces, para nosotros es muy importante el que haya, quiero corregirme ahí, tenemos límites con Costa Rica. Para tener claro el panorama de lo que vamos a hacer, tenemos que buscar conciliar posiciones internacionales porque este no es un problema solo del Ecuador. Este es un problema de muchos países. Hemos ya definido estrategias para que colabore con nosotros también, la sociedad civil. Ya Roque Sevilla y yo tenemos pactado una reunión la próxima semana. Tenemos a Norman Ray muy capacitado en estos temas de Galápagos. Estamos buscando soluciones a la búsqueda de una solución definitiva. Señor canciller, lo que entiendo es que usted, el Ecuador,
en su gestión como canciller, va a apelar a los países hermanos para frenar a esta flota que sin duda no solamente una amenaza para el Ecuador, sino que para el continente en general por el tamaño de esta flota. Si estoy bien, si no, corríjame, señor canciller. Mira, Roberto, lamento decir que hay flotas también muy importantes de otros países en alta mar. Otros países que inclusive tienen capacidades de pesca en el continente americano que van hasta los fines del Pacífico, hasta los Kiribati. Y en eso nosotros tenemos que tener obviamente cuidado. Recuerda que nosotros este no es el primer impasse, es un tema. Sí, claro. No, es recurrente. Nosotros en los 70 tuvimos la guerra del atún con Estados Unidos. Y nosotros nos hemos convertido en una potencia atunera. La segunda flota del mundo creo que es ecuatoriana. Así que en realidad para nosotros la pesca es una fuente importante de recursos para el Ecuador. Y ahí hay que entonces cuidarla y mantenerla, señor canciller. Rápidamente, ¿cómo está el tema de los ecuatorianos? Hay muchos varados todavía producto de esta pandemia y otros más que sufren en los países donde habitaban producto de las pérdidas de trabajo. ¿Qué se está haciendo? Mire, hay una dislocación completa del tránsito aéreo internacional que impide tener certeza. Las aerolíneas han sido duramente golpeadas por el impedimento y cierre de las fronteras. Hay algunos países inclusive que no permiten vuelos. Sencillamente hasta estamos cerrados. ¿Sí? Y en realidad el sacar a ciudadanos ecuatorianos o residentes de esos países, residentes que residen en el Ecuador, de retorno a los países, se ha vuelto una tarea complicadísima. No toda aerolínea no hay aerolíneas, se tiene que chartear una. La aerolínea normalmente exige que se le pague pasaje de ida y vuelta para compensar costos, porque no puedes llevar avión lleno. Tenemos problemas inclusive a nivel del retorno de 70 y pico de diplomáticos que se ha ordenado, porque muchos no tienen rutas de regreso para ellos y sus familias. Es un tema que ha afectado gravemente a las colonias ecuatorianas, porque no solamente el encierro en el tema para evitar la pandemia, sino que ellos trabajan en los sectores más vulnerables. Claro, están ahí. Más afectados. Y por lo tanto, para nosotros es un drama el mirar cómo en los países desarrollados el tema se ha expandido aún más. Usted ve que ya cuando una ciudad se declara en semáforo verde y principia la gente a fluir a las calles, a las pocas 2 o 3 semanas tiene que retornar al encierro, y usted está viendo ejemplos de esto en todo el mundo. Hasta ahora, la pandemia ha causado unos efectos imprevisibles, insostenibles, insospechables, que ha afectado no solamente la economía, sino la urdiembre social, trayendo mayor desequilibrio, trayendo pobreza, a la cual tenemos que superar con creatividad y trabajo. Y ese es el gran empeño de la Cancillería. Cómo defender los derechos de nuestros migrantes está en el cuarto eje de mi propuesta. Nosotros no podemos descuidar a ningún ecuatoriano, pero tenemos serias limitaciones. He visto con detalles casos en los cuales verdaderamente resulta imposible el retorno de ciertas personas porque está cerrado el mercado. Por ejemplo, Estados Unidos está impedido de volar a Europa. Europa no acepta vuelos de Estados Unidos. Nueva York, en los Estados Unidos, no acepta que ciudadanos americanos de ciertos estados vengan si no hacen cuarentena en Nueva York. Claro. Entonces, verdaderamente, el sector turista. Pero por lo menos se le está dando un asesoramiento, se les está acompañando y tratando de mitigar los problemas que se tienen. Pero yo le cuento mi caso, Roberto. El señor presidente tuvo la gentileza de nombrarme el 9 de junio. Así es. Mi esposa y yo fuimos a que nos hagan los análisis del COVID en la clínica que nos recomendaron hacerlo. Nos dijimos, hasta el día de hoy no nos han dado la respuesta porque están saturados los mecanismos de Nueva York. Bárbaro. Tuve que acudir a Naciones Unidas, al dispensario de Naciones Unidas, para pedirles que, por favor, en vista de que requiero el certificado, me hagan otro examen. Y ese otro examen nos han dado el resultado el día de ayer. Para que usted vea
las dificultades implícitas de esto. Clarísimo, señor canciller. Que yo deseo, y me perdone que me aproveche por favor, para mandar un mensaje a los ecuatorianos de mi solidaridad y mi pésame a todos aquellos que han perdido seres queridos, que han perdido a sus familias en esta pandemia, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Yo quiero desearles a ellos que se cuiden, que Dios les cuide a ellos y sus familias. Señor canciller, mandarle un abrazo grande, gracias por contarnos sus 4 ejes de acción, lo que está sucediendo con la vacuna, el tema político con China, que sin duda es preocupante, y los migrantes, que lo mucho o poco se puede hacer sea en bendición de ellos y que vengan mejores días. A usted, éxitos en su gestión, señor canciller. Muchas gracias, Roberto, a tus órdenes siempre. Tienes las puertas abiertas de mi despacho. Muy amable. Lo propio, puertas abiertas en este canal para usted, señor canciller. Tiempo de una pausa, ya venimos. Les contamos que el Ministerio de Salud realizó la transferencia para el pago de becas 2020 a postgradistas a través del Instituto del Fomento al Talento Humano. Los médicos en proceso de especialización habían anunciado paralizar su trabajo en hospitales públicos ante la falta de garantías y retraso en sus pagos. Con este monto, la Secretaría de Estado se pondría al día en lo adeudado a los galenos. Hasta el momento, la Secretaría de Educación Superior ha adjudicado 4.365 becas para la formación de especialistas en medicina.